cerco clama para que sane, Señor. Toda mi alma, mi vida entera y todo lo que quieras tú. Por tanto tiempo he sufrido, nadie se apiada de mí. Por más que intento, nada yo puedo, por eso vengo a ti. Sé que tú puedes sanarme, sé que tú puedes limpiar. Muy buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más a este su programa. Señor, yo sé que tú puedes sanarme. Vamos a dar inicio a este programa como lo hemos hecho en otras ocasiones, invocando a la Santísima Trinidad, pidiéndole al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo su bendición. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre de bondad, queremos darte gracias por este día. Gracias por todas las bendiciones que has derramado en nosotros. Gracias, Padre, porque tú cuidas de nosotros, porque nos llamas en tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, a vivir en comunión contigo. Nos agracias con la presencia del Espíritu Santo para que con sus dones y gracias podamos caminar nuestra vida como tus hijos, proclamando a Jesucristo como nuestro Señor y haciendo presente el reino de los cielos en medio de todos aquellos con quienes nos encontramos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por esta vocación a la vida cristiana. Gracias por nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestros trabajos, profesiones, ministerios. Y todo lo ponemos en tus manos. Todo lo ponemos en tus manos, Santísima Trinidad, pidiéndote que nos dé siempre la fortaleza para poder ser testigos del poder de tu amor compasivo y misericordioso. A ti la gloria, Santísima Trinidad, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Y nos acogemos, como siempre, a la poderosa intercesión de María Santísima, nuestra Madre, y de su castísimo esposo San José, pidiéndoles a estos santos esposos que intercedan por los matrimonios y las familias, particularmente las de todos y cada uno de nosotros. Amén. Una vez más, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este su programa. Señor, yo sé que tú puedes sanarme. Vamos a continuar con un tema que empezamos a desarrollar en el programa pasado y que titulamos Venciendo a los gigantes de nuestra vida. Y la semana pasada empezamos con uno de estos gigantes que enfrentamos, que tiene muchas cabezas, viene a nosotros de muchas formas, las malas noticias. La mala noticia, la muerte de un ser querido, una enfermedad que se nos presenta, una situación financiera, un problema de trabajo, a una realidad en la misma familia, un hijo rebelde, un esposo o una esposa que no quieren seguir el camino del Señor con nosotros. Malas noticias, aquellas cosas que nos afectan profundamente, aquello que pudiera de alguna manera hacernos tambalear y debilitarnos en la fe, aquellas cosas que cuando las vemos frente a nosotros, nos parece que son situaciones que nunca vamos a poder resolver, nunca vamos a poder sobreponernos a ellas. Y decíamos en el programa anterior, mirando a este rey de Judá, a Josafat, cómo es que nosotros debemos de enfrentar estas malas noticias, estos gigantes, estas situaciones que se nos presentan. Hoy vamos a mirar otro hombre, otra persona en la Sagrada Escritura, un joven que a muy temprana edad fue ungido por Dios para ser el segundo rey de Israel, y cómo él enfrentó a un gigante que amenazaba al ejército de Israel, a un gigante que los insultaba, a un gigante que incluso vituperaba y blasfemaba contra Yahvé, el Dios de Israel y nuestro Dios. Sí, estamos hablando de la historia de David y Goliat. La historia de David y Goliat. Goliat se presenta en medio de una realidad
como una mala noticia. No solamente una mala noticia, sino como alguien que está dispuesto a destruir al pueblo de Israel. Alguien que está dispuesto a utilizar toda su potencia física, sus habilidades como guerrero, como soldado, para destruir las huestes de Israel. Pero para poder mirar más de cerca, ¿cómo es que David venció a este gigante? ¿Qué podemos aprender de David también cuando esos gigantes que mencionaba yo anteriormente, como lo pueden ser problemas de salud, problemas financieros, problemas en la familia, problemas o noticias inesperadas? Me encontraba compartiendo con unos hermanos en estos días y comentábamos acerca de las malas noticias. Hoy basta con prender el televisor, ¿verdad?, para ver todo lo que está sucediendo en el mundo, en nuestra sociedad, e incluso en nuestros vecindarios, en el condado en donde nosotros podamos vivir, en el barrio donde nosotros podamos vivir. Problemas climatológicos, tanta violencia doméstica que hay, tan peligrosas que están las calles en algunos países. Miremos lo que está sucediendo en la iglesia nicaragüense hoy en día, allá en este hermoso país de Nicaragua, cómo la iglesia está siendo perseguida, cómo los cristianos católicos están siendo perseguidos. Las hambrunas que hay en otros países, sobre todo en el África. Las realidades que están viviendo tantas mujeres hoy en día en los países árabes. Tantas situaciones difíciles, estas inundaciones a raíz de ríos que se desbordan por las grandes lluvias. Situaciones inesperadas que nadie puede planear para ellas, ¿verdad? Por lo general planeamos para el diario vivir, pero a veces llegan esas situaciones a nuestra vida y como decíamos con este grupo que compartíamos, nos golpean aquí en la boca del estómago, nos sacan el aire, ¿verdad? Y hacen que nuestras piernas se tambaleen como gelatina e incluso a veces nos hacen caer. ¿Cómo poder enfrentar estos gigantes? Vamos a mirar la historia de David y de Goliat. Vamos a mirar a David más de cerca para aprender cómo fue que David, que llevaba todas las desventajas del mundo al enfrentar a Goliat, salió victorioso en el nombre de Dios. Para ello, les invito a que si usted tiene su Biblia, la abra en el Antiguo Testamento, en 1 Samuel capítulo 17. Ahí está toda la historia de David y Goliat. 1 Samuel capítulo 17. No vamos a leer todo el capítulo porque es bastante extenso, pero sí vamos a ir mirando algunos extractos o versículos, mejor dicho, de este capítulo 17 para que podamos comprender mejor cómo es que el Señor nos prepara, nos equipa, cómo es que el Señor nos da la fuerza, la fortaleza para poder enfrentar esos gigantes en la vida que quieren destruirnos, que quieren quitarnos la paz, que quieren incluso a veces alejarnos de Dios, que desconfiemos de Dios, que pensemos incluso que Dios nos ha olvidado, que Dios nos ha abandonado. Artimañas del demonio, Dios lo reprenda, que siempre va a utilizar para que los hijos de Dios, aquellos sus ungidos, perdamos de vista quién hemos puesto nuestra confianza, quién es el que tiene el poder para darnos las gracias que necesitamos y poder salir victoriosos ante estas situaciones, poderlos enfrentar con el poder de Dios. Vamos entonces a la Escritura, 1 Samuel capítulo 17, versículos del 1 en adelante. Primero que todo, un marco de referencia. Israel tenía muchos enemigos en tiempos de David. Tenía muchos enemigos, pero habían tres enemigos particularmente que constantemente se levantaban, ¿verdad?, contra el pueblo de Israel e invadían Israel y querían destruirlo. Uno de ellos eran los amonitas, otro los moabitas. De ellos hablamos, ¿cuándo? La semana pasada, cuando vimos la historia del rey Josafat en 2 de Crónicas capítulo 20. Hoy vamos a hablar tal vez del enemigo más acérrimo que tenía el pueblo de Israel en esos momentos. El pueblo filisteo, los filisteos. Constantemente, si vemos el libro de los reyes, las crónicas, la historia del reinado de David, de los reyes de Saúl y David particularmente, vamos a ver que los filisteos están constantemente en una guerra ¿verdad?, contra el pueblo de Israel. Bueno, esta no es la excepción. Esta no es la excepción.
Vamos a leer el primer versículo, porque este pueblo filisteo se ha levantado una vez más y le ha declarado la guerra al pueblo de Israel. Dice así en el capítulo 17, versículo 1. Dice así: reunieron los filisteos sus tropas para la guerra y se concentraron en Soco de Judá, acampando entre Soco y Aseca en Efes Damín. Se reunieron también Saúl y los hombres de Israel, acamparon en el valle del Terebino y se ordenaron en batalla frente a los filisteos. Ocupaban los filisteos una montaña por un lado y los israelitas ocupaban la montaña frontera, quedando el valle por el medio. Palabra de Dios. Tratemos de visualizar esta escena. El pueblo filisteo, ¿verdad? Las huestes filisteas, el ejército filisteo, se ha levantado, se encuentra en una montaña. El pueblo de Israel, que está en la frontera, está en otra montaña y en medio de ellos hay un valle y se están mirando el uno al otro. Como decimos, están calculando sus fuerzas, planeando las estrategias, pensando en cómo es que van unos a atacar y los otros a defenderse. Y todo va a suceder ahí en ese valle, ¿verdad? Y entonces ahí surge una mala noticia, le llamo yo. En medio de esa realidad surge una mala noticia. Vayamos a 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 4. Dice el versículo 4 lo siguiente: salió de las filas de los filisteos un hombre de las tropas de choque, llamado Goliat de Gat, de 6 codos y 1 palmo de estatura. Tenía un yelmo de bronce sobre su cabeza y estaba revestido de una coraza de escamas, siendo el peso de la coraza de 5,000 siclos de bronce. Tenía en las piernas grebas de bronce y una jabalina de bronce entre los hombros. El asta de su lanza era como un engullo, el tejedor, y la punta de su lanza pesaba 600 siclos de hierro. Su escudero le precedía. Palabra de Dios. Están estos dos ejércitos calculando, planeando. Saúl por un lado, pensando cómo va a enfrentar a estos filisteos, los filisteos por su parte haciendo lo mismo, ¿verdad? Y en medio de esa situación surge esta mala noticia. Este personaje, a quien conocemos con el nombre de Goliat, dice que medía 6 codos y 1 palmo de estatura. Eso es una manera de describir que este hombre era un hombre sumamente alto y robusto, que sobresalía por encima de las tropas filisteas. Hay quienes dicen que era un hombre que medía más de 6 pies, a lo mejor 7 pies. Algo así como un jugador de basquetbol hoy en día. No sé cuántos de ustedes han conocido o han visto jugar a esta leyenda del basquetbol norteamericano en la NBA, a Shaquille O'Neal. ¿Verdad? Cuando Shaquille O'Neal jugaba basquetbol era difícil poder no verle, porque era un hombre sumamente alto, fuertísimo, ¿verdad? Y todos los demás jugadores, aunque fueran grandes, pero sobre todo algunos que medían menos de 6 pies, se veían realmente pequeños ante Shaquille O'Neal. Lo pongo a él como ejemplo, no porque él sea un Goliat, porque es un hombre que ayuda mucho a otros, pero lo pongo como ejemplo para tener una imagen de la estatura, de la fortaleza de este soldado filisteo que sale, ¿verdad?, de las tropas filisteas. Y nos describe, dice que este hombre tenía un casco de bronce, o sea que cuando el sol pegaba en ese casco, ¿verdad?, o el sol se reflejaba en ese casco, probablemente ese reflejo cegaba a todos los que estaban frente a él, ¿verdad? Y eso causaba un gran temor entre sus adversarios, y tenía también esa coraza, ¿verdad?, esa armadura hecha de esquemas, o como decir, eran como las escamas de los pescados, una sobre la otra, ¿verdad? También de bronce, grandísima, y una lanza y un escudo, su espada, y tenía, ¿verdad?, estas polainas que se ponían en las piernas para defenderse. Todo era de bronce. ¿Usted se puede imaginar cuánto pesaba todo eso? No era cuero, ¿verdad? No era de un material liviano como hoy en día que utilizan los soldados del ejército. No, todo era de algo pesado. Y este hombre grandísimo, ¿verdad?, fortísimo, sale de las filas y
ahí, frente a las tropas de Israel, ¿verdad? Empieza a insultarlos, empieza a vituperarles, empieza a insultar al rey, a los soldados, e incluso blasfema contra el Dios de los judíos, nuestro Señor Dios Yahvé. Goliat se presenta, ¿verdad?, en medio sin que nadie lo invitara. Simplemente él decide salir, ¿verdad?, como una mala noticia. Si la guerra no era mala noticia para el pueblo de Israel, cuando los soldados vieron a este gigante salir, ¿verdad?, de entre las huestes, entonces dice la palabra de Dios que causó gran consternación. Vamos a leer eso en unos minutos, pero lo que quisiera enfatizar es que a Goliat nadie lo invitó, a Goliat nadie lo llamó. El rey del ejército filisteo no le dijo, que salga Goliat, mi campeón, ¿verdad? Y todo el mundo se quedó alerta que venía alguien. No, simplemente salió de la nada, si usted quiere, ¿verdad? Como esa mala noticia, que usted está en su casa un día, a lo mejor, Dios no lo permita, ¿verdad?, está viendo la televisión, disfrutando con su familia, recibe una llamada telefónica de su país o de otro estado o de otra provincia, y usted escucha, mira, falleció tu mamá, falleció tu papá, falleció tu hermano, tu hermana, ha pasado un accidente, o te llama el médico, después de que fuiste a un chequeo general, ¿verdad?, después de que te sacaron la sangre, te tomaron la presión, en fin, te hicieron todos los exámenes, a lo mejor algunos sonogramas, porque tenías un dolor acá, un dolor allá, y recibes una noticia en donde te dice que tienes un tumor, o que vayas a la oficina del médico, y cuando llegas a la oficina del médico te dice que tienes un tumor, han encontrado cáncer en la próstata o en un seno, en fin, malas noticias, cosas que se nos presentan en la vida que son inesperadas, o a lo mejor, como yo he escuchado a muchos padres de familia que los llaman de la escuela, ¿verdad?, donde están sus hijos, y el principal o la directora les deja saber que el hijo de ellos hace tiempo que no está yendo a clases o que se está escapando de los colegios, está cortando clases, como dicen acá. Y usted, eso es, ¿verdad?, esa noticia, esa situación, lo golpea aquí justo en la boca del estómago y le saca el aire. Usted no sabe qué hacer. Es un balde de agua fría, pero de esa fría, súper fría, ¿verdad?, como la que se da en los lagos en los Estados Unidos por razón del invierno. Algo que te quita, ¿verdad?, el aliento, te deja sin fuerzas. Cuando usted pensaba que todo caminaba bien, algo surge, pierdes tu trabajo, te roban el carro, te das cuenta de una situación con el matrimonio de uno de tus hijos, de tus hijas, una enfermedad de un nieto, una nieta, y te tambalean. ¿Se ha usted encontrado en una situación como esa? ¿Ha estado usted en una situación en la cual, verdad, lo único que puede hacer usted es eso? Y se plantea, y ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Se te plantea, se te presenta frente a ti esa mala noticia, esa realidad. Algo similar le pasó al pueblo de Israel, al ejército del pueblo de Israel. Veamos lo que dice el versículo 8. No estamos dando algunos versículos, no estamos proclamando la palabra de seguido para que podamos avanzar en el programa porque no tenemos mucho tiempo. Dice el versículo 8, oiga, llega este gigante, ¿verdad? Y el versículo 8 dice así: Goliat se plantó y gritó a las filas de Israel diciéndoles: ¿para qué han salido a ponerse en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y ustedes servidores de Saúl? Escogen entre ustedes un hombre y que baje contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y me mata, seremos sus servidores. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Palabra de Dios. O sea, no solamente lo ven, ¿verdad?, frente a él, y todo el mundo empieza unos a otros a mirarse, ¿verdad?, ante tal gigante, sino que también con voz potente empieza a insultarlos y a retarlos y decirles: vamos a ver si ustedes son capaces de vencerme a mí.
Cuando enfrentamos una mala noticia, cuando estas cosas suceden, por lo general, ¿verdad? Nos puede embargar o nos embarga un sentimiento no de derrota, sino de cómo voy a enfrentar este desafío. Lo vemos como más allá de nuestras fuerzas. Y usted se sienta y piensa y pregunta y busca, y por más que usted le quiere encontrar salida, no le encuentra salida. Por el contrario, el enemigo que siempre anda metiendo la cola, va a empezar ahí a susurrarle y a murmurarle al oído, ¿verdad? Cuando estas realidades se presentan, viste, tú que pasa metido en la iglesia, usted que pasa orando, usted que siempre está leyendo la Biblia, mira cómo Dios no te cuida, ahora ¿cómo vas a salir adelante? ¿Quién te va a defender? ¿Quién te va a sanar? El doctor te dijo que ya esto no tiene cura. Esta otra persona te ha dicho que tu matrimonio no tiene remedio, que tu esposo, tu esposa no van a cambiar, que tus hijos son incorregibles, que no vas a conseguir trabajo, que no tienes una posibilidad de conseguir papeles. Y eso, ¿verdad? Como a los filisteos los pone, como a los israelitas, perdón, los pone en una situación de desesperación o de consternación. Y los puede invadir un profundo miedo, un miedo que nos paraliza. Vean lo que dice el versículo 11. El versículo 11. Si ustedes están siguiendo la lectura. Traten de no perder la línea de pensamiento. Sale Goliat, los insulta, les dice hasta de lo que van a morir. El versículo 11 dice lo siguiente: oyó Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, y se consternaron y se llenaron de miedo. Palabra de Dios. Escuchó la mala noticia, se consternaron y se llenaron de miedo. Dos reacciones ante una mala noticia que podemos nosotros experimentar. Lo primero es consternación, turbación, confusión. No sabemos qué vamos a hacer. Como que se nos nubla la mente, ¿verdad? Y se nos agita el corazón. Hay personas que experimentan ataques de pánico, otros de ansiedad, otros se deprimen, otros se encierran en sí mismos y no comparten con otros lo que están viviendo. Porque esa mala noticia, al igual que en el pueblo de Israel, produce un efecto en nosotros. Es una reacción humana, es natural que nos sintamos así. Es natural que ante estas situaciones no nos riamos de primer momento, sino que nos dé una profunda tristeza y un sentido de incapacidad. Esto se escapa a mis fuerzas, yo no sé cómo voy a hacer. No sé cómo voy a pagar la renta porque no tengo este trabajo. No sé cómo voy a poder ayudar a mis hijos. No sé cómo voy a poder yo seguir lidiando con mi marido, con mi esposa, con ese carácter que tienen. No sé cómo voy a hablarle a mis hijos. Y puede entrar en nosotros un sentimiento de desesperación, ¿verdad? De confusión, nos confundimos. Y cuando estamos confundidos, no podemos pensar. Cuando estamos confundidos, no podemos enfrentar. Y entonces viene la segunda parte, que es un gran miedo, pánico a veces, algo incontrolable, que nos congela, nos paraliza. Yo he conocido personas, ¿verdad?, en mi caminar como diaconal, y solamente lo quiero mencionar porque es también una reacción muy humana. Personas que están en la iglesia, que sirven, que pertenecen a grupos, ¿verdad?, apostólicos, cualquiera que estos sean. Y cuando una noticia de estas los golpea, ¿verdad?, o se les presenta, usted los ve que como que se desboronan, ¿verdad?, se desboronan. Lloran, se angustian, no sé, como que algo les sucede ante esta situación que los debilita, los debilita. Y entonces, cuando usted está débil,
cuando esas cosas suceden, pues estamos a merced del miedo, a merced del temor. El temor es algo muy peligroso. El temor, y quiero hablar sobre esto. El temor es natural en la persona ante lo desconocido. Es normal que sintamos temor, incluso aprehensión ante una situación. Eso es parte del mecanismo de defensa, es parte de nuestro ser, ¿verdad? Porque el temor nos puede llevar a nosotros a ser más precavidos, de no caminar por esta calle, de no caminar por aquello, de no hacer esto, no decir aquello o lo otro, ¿verdad? Ante una situación. Pero cuando el temor se convierte en pánico, cuando olvidamos en quién hemos puesto nuestra confianza, cuando eso invade el corazón, como le sucedió a Saúl y a los soldados israelitas, ¿verdad? Nos hacen correr en la dirección contraria. Nos hacen correr o buscar soluciones en la dirección contraria. Miren lo que dice el versículo 24. Estoy dando un salto al versículo 24 del 1 Samuel 17. En todo el campamento, en todos los soldados, dice, en todo el campamento, debido a la turbación y el gran miedo, todos estaban oyendo con gran temor, palabra de Dios. Al escuchar junto con Saúl y ver a este gigante, ¿qué fue lo que, verdad? Esa turbación, ese momento de choque, ¿verdad? Porque es como un choque que sufrimos. Ellos sufrieron ese choque, ¿verdad? Y entonces, en lugar de acudir a donde debieron de haber acudido, se llenaron de un temor y de un miedo. Dice que salieron huyendo, salieron corriendo. Me imagino que muchos desertaron, se regresaron a sus casas ante esta noticia. El temor siempre nos paraliza y nos puede impedir enfrentar a nuestro Goliat. Y en muchas ocasiones, para aliviar ese temor o para aliviar esa carga, muchas ocasiones para tratar de inclusive buscar una solución, vamos a buscar la solución donde no la hay. ¿A qué me refiero con eso? Muchas personas se refugian en el cigarro. El cigarro. Un cigarro, otro cigarro, porque ese cigarro me calma, me destensa, me relaja. Pero un cigarro lleva a otro cigarro, varios cigarros, a muchos cigarros y muchos cigarros a un cáncer pulmonar. Otros se refugian en el licor. Una cerveza, sigue otra cerveza. Y entonces el licor adormece los sentidos. La persona se siente de momento relajada, a lo mejor incluso alegre. Pero en realidad es que el problema, el gigante sigue ahí. Está de frente. Otros se refugian en la drogadicción, otros buscan pastillas para calmarse, otros pastillas para dormir, ¿verdad? Otros incluso van a lugares para que les den un brebaje, para que les den una agüita, buscan una pata de conejo, como yo he dicho en otras ocasiones, o leen el horóscopo, van y consultan para que le lean las manos, las cartas. Buscamos donde no hay. Buscamos soluciones donde no hay. Eso no quiere decir que ante la enfermedad no vayamos al médico. Eso no quiere decir que ante una situación en el matrimonio y en la familia no busquemos consejería, no busquemos ayuda, ¿verdad? Un sacerdote, un diácono, una religiosa. No estoy hablando de eso, porque eso es buscar en la dirección correcta. Pero a veces, por la turbación y el miedo, la primera reacción nuestra es alejarnos de Dios. Y yo lo he notado muchísimo. Muchas personas cuando están en esta situación, en lugar de ser más asiduos al círculo de oración, dejan de ir al círculo de oración. En lugar de ser más asiduos a la Eucaristía, dejan de ir a misa. De un momento a otro se desaparecen. Oye, ¿qué pasó con fulanito de tal? No sé. Me dijeron que le dijeron que estaba enfermo y no ha vuelto. Y usted va a la casa, ¿verdad? Y lo visita y esta persona está tirada, hecho un puño ahí, ¿verdad? Ante esa situación. Y usted ve que aquella persona que parece que su fe, ¿verdad? Por alguna razón se le debilitó, por esa razón se ha alejado, ha dejado de orar, ha dejado de leer la palabra, ha dejado de buscar la ayuda
en la dirección correcta, de buscar la ayuda en aquel que tiene palabras de vida eterna, no de aquel que le va a dar la fortaleza para enfrentar ese Goliat, para enfrentar esas malas noticias. Y entonces vemos estas realidades que a lo mejor algunos de ustedes las han experimentado, porque ¿para qué? Y el demonio, una vez más, ahí murmurando, porque eso es lo que él hace. No, murmurar y murmurar y murmurar. Dios te abandonó, Dios no te quiere, Dios no te escucha, mira, a otros los bendice, a ti te ha mandado esa prueba, te ha dejado solo, ¿para qué vas a misa? ¿Para qué ora? ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? ¿Verdad? Y le hacemos caso y el corazón se va por ahí, ¿verdad? Y claro, cuando el corazón se va huyendo por esos lugares y buscando soluciones para adormecer al Goliat, pero no para enfrentar al Goliat, cuando se despierta se da cuenta que el Goliat lo ve más grande, se ha hecho más grande, y la incapacidad de enfrentarlo también se ha hecho más grande. Porque el Goliat, esa situación no se va a ir. Puede que esté con nosotros por mucho tiempo. Pero el problema no es la mala noticia, el problema no es esa situación. La realidad, el problema es cómo nosotros enfrentamos esa situación. Miren lo que sucedía en ese momento, en esos tiempos, ¿verdad? En esa situación. Dice el versículo 16, ahora vemos hacia atrás, el versículo 16 dice, el filisteo se acercaba mañana y tarde y se presentó así durante 40 días, palabra de Dios. O sea que después de ese momento, ¿verdad? No importa lo que los israelitas hicieran, no importa lo que Saúl dijera o hiciese, todos los días, mañana y tarde, este gigante, este Goliat se presentaba y hacía lo mismo, los insultaba, los vituperaba, blasfemaba contra Dios. 40 días. No se ponga usted a pensar en un 40 días calendario. Son 40 días y al día 40, 41 y ya desaparece todo. No, está hablando de un periodo de tiempo. Mientras él estuvo presente, ¿verdad? El pueblo de Israel tenía ese reto, ese desafío frente a él. Se hizo presente, me llama la atención los 40 días del pueblo de Israel en el desierto, cuando vieron los portentos de Dios que los liberó de Faraón y los liberó, ¿verdad?, de las tribus del desierto, cuando caminaban camino hacia la tierra prometida, cómo el Señor les proveó a ellos el maná, les dio agua, ¿verdad?, les dio la ley, cómo luchó por ellos, cómo les entregó la tierra prometida. Esos 40 años, ese periodo de la conquista, cómo Dios peleó por ellos, cómo Dios les entregó la bendición que les había prometido, cómo ellos con el poder de Dios enfrentaron. Me llama la atención que ese periodo de 40 días haya sido un periodo en el cual Dios hizo tantas cosas grandes por el pueblo de Israel y este pueblo no se acuerda de eso. Solamente tiene presente, ¿qué? El reto, solamente tiene presente ese problema. Me recuerdo también de los 40 días de Jesús en el desierto, cuando se preparó para su misión. 40 días, un periodo largo, que provocó en Saúl y en los israelitas una inercia, una parálisis. Ni siquiera podían recordar cómo el Señor los libró de sus enemigos en el pasado. Ninguno de ellos. Saúl, que era el ungido de Dios, incapaz de poder, ¿verdad?, alentar y sostener a su pueblo ante esa situación. Hasta que llegó un jovencito, a quien el Señor había ungido, el menor de 8 hermanos, un pastorcito llamado David. Dice el versículo 14, David era el más pequeño. Cuanto a los 3 mayores, habían seguido a Saúl. David alternaba sus viajes al campamento de Saúl con el cuidado del rebaño de su padre en Belén. O sea, que viajaba de Belén de vez en cuando para llevar provisiones al ejército de Israel, para ir a ver a sus hermanos. Pero dice que era el más pequeño, el más joven de todos. Sus 3 hermanos mayores, soldados, estaban ahí. Y también ellos habían caído en ese pánico ante esa situación. Y miren lo que sucede. David llega, ¿verdad? Y mientras él estaba hablando con ellos, ¿verdad?, con sus hermanos, dice el versículo 23, mientras hablaba con ellos, David hablaba con ellos,
el hombre de las tropas de choque, llamado Goliat, el filisteo de Gat, subía de las filas de los filisteos diciendo las mismas palabras, y David lo oyó. Viéndole, todos los hombres de Israel huyeron delante de él llenos de miedo. Los hombres de Israel se decían, ¿habéis visto a este hombre que sube a provocar a Israel? Y a quien lo mate, colmará el rey de grandes riquezas y le dará a su hija y le librará de tributo la casa de su padre Israel. O sea, David escucha a Goliat, todo lo que está diciendo, escucha a sus hermanos, escucha a los soldados, todo lo que ellos están diciendo, ¿verdad? Sí, a veces cuando estamos en estas situaciones, mucha gente empieza a hablar, empieza a decir, y en lugar de alentarnos, lo que nos da es más desaliento. Porque como decía anteriormente, hay gente que te va a decir, mira, ese problema no tiene solución. Esta situación matrimonial no hay quien la arregle. Como dice un dicho, ¿verdad? Esta enfermedad ni un médico chino la puede curar. Es un dicho muy antiguo, por lo menos en mi país lo decía. No, o sea, que en lugar de escuchar personas que te alienten, que te digan, mira, ten fe, ten confianza, el Señor está contigo, ¿verdad? Sigue orando, sigue perseverando, Dios te va a dar la gracia, te va a sacar de este problema, te va a resolver esa situación, va a tocar el corazón de tu hija, de tu esposo, te va a dar un trabajo, porque Dios es fiel, Dios promete, Dios te ha bendecido anteriormente. En lugar de encontrar personas que nos alienten, ¿verdad? Por lo general nos rodeamos de personas que nos desalientan, que inclusive nos invitan a hacer cosas que no están dentro del plan de Dios para nuestra vida. ¿Verdad? Nos invitan a vivir de una manera diferente, a fin de apagar, de calmar la angustia, el temor, lo que estemos viviendo en ese momento. Pero entonces continúa el versículo 26 diciendo, David hablando, dice, preguntó pues David a los hombres que estaban a su lado, ¿qué se hará al hombre que mate a ese filisteo y aparte la afrenta de Israel? O sea, David pregunta, bueno, ¿y qué es lo que va a pasar con el hombre que como dicen en mi país, se faje con ese Goliat? ¿Verdad? ¿Qué es lo que va a pasar con él? Y continúa diciendo, hermano, mire, oiga bien lo que David está diciéndole a sus hermanos, a los soldados, a todos aquellos que están alrededor suyo. Porque ese gigante también David lo está viendo. Y David lo está viendo más grande que los demás, porque David es apenas un muchacho, un joven. No es un adulto, es un joven. Pues, continúa el versículo 23. ¿Quién es ese filisteo incursizo para injuriar a las huestes de Dios vivo? Miren qué interesante. David, en lugar de dejarse apresar por el temor, ¿verdad? Por el miedo, por la impotencia de esa situación, David, en verdad, con esa pregunta, hace ante todo y sobre todo un menosprecio a ese gigante. ¿Quién es ese gigante? Y esta enfermedad, y este problema, ¿cómo no lo voy a enfrentar? ¿Cómo no voy a salir yo victorioso con aquel que tiene palabras de vida eterna? ¿Cómo es posible? Estaría diciendo David, que ustedes que han visto la gloria de Dios, ¿verdad?, se dejen amedrentar y atemorizar por ese gigante que insulta a Dios vivo. Y continúa el versículo 31. Fueron oídas estas palabras, las palabras que decía David, y se lo contaron a Saúl, que le hizo venir. Dijo Saúl a David, que nadie se acobarde por ese, tu siervo, dijo David a Saúl, que nadie se acobarde por ese, tu siervo, hablando de sí mismo, irá a combatir a ese filisteo. O sea, David, ¿verdad?, toma esa actitud de enfrentar ese gigante, como decimos nosotros, tomar ese toro por los cuernos. No va a huir, no se va a acobardar, va a ir, ¿verdad?, y lo va a enfrentar, pero lo va a enfrentar de una manera muy particular. Y ahí es donde está la clave del éxito nuestro ante las pruebas, ante las malas noticias, ante esas situaciones que nos presentan, cualquiera que éstas sean. Vean lo que dice, primero lo que le dice Saúl y después lo que le dice David a Saúl. Dijo Saúl a David, no puedes ir contra ese filisteo para luchar con él, porque tú eres un niño y él es un hombre de guerra desde su juventud. O sea que, a pesar de las palabras de David a Saúl, que le decía, no tenga miedo, tranquilo, relax,
este gigante yo lo voy a combatir. En lugar de apoyarlo, en lugar de, ¿verdad?, de sostenerlo, de reafirmarlo si usted quiere. Lo que hace más bien es continuar en el desaliento, ¿verdad? Cuando usted se enfrenta a una situación y acrecienta su vida de oración y más se congrega en la iglesia con sus hermanos y hermanas, ahí en su parroquia, ¿verdad? Habrá quien le diga, ¿para qué estás haciendo eso? ¿Para qué estás? Mira esto, no, haz esto, hasta aquello. Eso es demasiado para ti. Y hay otros que se dirán a sí mismos, yo no puedo con este problema, y prefieren rendirse que en lugar de combatirlo, que en lugar de enfrentarlo. Pero miren lo que le dice, ¿cómo le responde David? Y aquí es donde quería yo llegar, ¿verdad? Aquí es donde está la clave a esta situación. Respondió David a Saúl, cuando tu siervo estaba guardando el rebaño de su padre y venía el león o el oso y se llevaba a una oveja del rebaño, salía tras de él, lo golpeaba y se lo arrancaba de sus faces. Y si se revolvía contra mí, lo sujetaba por la quijada y lo golpeaba hasta matarlo. Tu siervo ha dado muerte al león y al oso. Por lo tanto, no se turbe su corazón, ni tenga miedo. Palabra de Dios. Tu siervo ha dado muerte al león y al oso. Por lo tanto, no se turbe tu corazón. ¿Qué es lo que hace David? David lo que hace es recordar lo que el Señor ha hecho en él o a través de él. Recordar lo que el Señor ha hecho a través de él. Voy a leer nuevamente este versículo porque es importantísimo. Versículo 34. 34. Dice así. Respondió David a Saúl, cuando tu siervo estaba guardando el rebaño de su padre y venía el león o el oso y se llevaba a una oveja del rebaño. O sea, cuando llegaban esas situaciones, ¿verdad?, en medio de la realidad de su vida, porque él estaba cuidando el rebaño, cuando se presentaban estos animales feroces que querían robarse o comerse las ovejas del rebaño, ¿qué es lo que hacía David? En lugar de salir corriendo, dice la palabra de Dios, salía tras de él, lo golpeaba y se le arrancaba de sus faces, se le volvía contra mí, lo sujetaba hasta matarlo. Tu siervo ha dado muerte al león y al oso, y ese filisteo incursizo será como uno de ellos, pues ha insultado a las huestes del Dios vivo. Y añadió David, versículo 37, Yahvé que me ha librado de las garras del león y del oso, me librará de la mano de ese filisteo. Palabra de Dios. David hace un recuerdo de los portentos de Dios en su vida, cómo Dios le dio la fuerza a él para poder salir adelante y vencer al león y al oso. ¿Recuerdan cuando estábamos hablando la semana pasada sobre Josafat? Algo que Josafat hace es recordar cómo Dios se manifestó en la vida del pueblo de Israel, ayudándoles en los momentos de necesidad. David hace lo mismo con Saúl. Hace un recuento de cómo Dios lo ayudó a él. Y cómo ahora el que va a enfrentar ese filisteo, no lo va a enfrentar él solo. Lo va a enfrentar en el nombre de Dios, con el poder de Dios. Y dice, Yahvé me ha liberado de las garras del león, del oso, y me librará de las manos de ese filisteo. Hermana y hermano, póngase usted a pensar por un momento. Haga un recuento de su vida. ¿No ha visto usted en su vida el poder de Dios? ¿No ha visto usted la gloria de Dios en su vida? ¿No ha escuchado usted, como Saúl escuchó de David, los portentos que Dios puede hacer cuando uno pone su vida en las manos de Él, de otras personas? ¿No ha escuchado usted, cuando se proclama el Evangelio, cómo el Señor sanó a los ciegos? ¿Cómo el Señor restauró la salud de los enfermos? ¿Cómo levantó a los paralíticos? ¿Cómo caminó sobre las aguas? ¿Cómo multiplicó los panes y los peces? ¿Cómo limpió a los leprosos?
¿No ha escuchado usted el testimonio, o a lo mejor usted ha sido testigo del poder de Dios en la vida de una persona? Que le sanó de un cáncer, que le devolvió el trabajo, que transformó su matrimonio, que fortaleció su familia. Todos esos testimonios personales o de otros llegan a nosotros para alentarnos, para fortalecernos, para que tengamos confianza en Dios, para que como David digamos, este problema, como lo voy a enfrentar con el poder de Dios, como lo voy a enfrentar movido por la acción del poder del Espíritu Santo, es en sí un pan dulce para mí. Yo no tengo miedo a esas situaciones. Si vienen y las recibo, las enfrento, por grandes que sean, yo sé en quién he puesto mi confianza y yo sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:3. Así es como ustedes y yo enfrentamos nuestros problemas. Así fue como enfrentó David al filisteo. Así fue como David fortaleció también los corazones de Saúl, el rey de Israel, y de todos los soldados israelitas, enfrentando a Goliat, pero enfrentándolo con el poder de Dios, enfrentándolo con aquello mismo que Dios le había dado. Y lo que le dio Dios a David fue un callado y un zurrón, un morral, una bolsita si usted quiere. Y con eso fue una onda, un callado, recordando que el Señor es nuestro pastor. Que aunque pase por valles tenebrosos no temeré mal alguno, porque su vara y su callado me acompañan. Un morralito, un zurrón, le dice aquí la palabra de Dios, en la cual David fue a un río y tomó 5 piedras, de esa vamos a hablar ahora casi ya al final del programa, y una onda, lo que él utilizó mismamente para enfrentar al león y al oso. Con eso, en lugar de ir con la armadura de Saúl, que se la pusieron y David no podía caminar, nos dice el versículo 38, ¿verdad? Fue con lo que Dios le había dado, fue con lo que el Señor le había dado. Dios te ha dado a ti también, mi hermano y hermana, gracias, porque David era el ungido de Dios y Dios estaba con él, pero usted y yo también hemos sido ungidos, fuimos ungidos el día de nuestro bautismo, fuimos ungidos el día que nos confirmamos. Hemos sido ungidos con el óleo de la salvación. Mi fuerza y mi poder es el Señor, dice la palabra de Dios. Si con esa fuerza y ese poder, representados en el callado, en la mochilita, ¿verdad? En la onda y con las 5 piedras, de las cuales hablaré en unos segundos, fue como David enfrentó a ese Goliat. Pero hay algo muy interesante. No lo voy a leer. Dice que David, cuando el filisteo vio a David que salió de medio de las tropas, ¿verdad? Lo insultó. Y miren, recuerden esto, entre más se acercaba David a Goliat, más grande lo veía, porque lo estaba viendo ya natural, no lo veía a la distancia, ¿verdad? Pero David no tuvo miedo. David, dice la palabra de Dios, que salió de medio de los ejércitos, corrió hacia donde estaba Goliat, sacó una piedra de la mochilita, la puso en su sonda y le dio vuelta, y yo me imagino que gritó en el poder de Dios, y ¡flap! Nos dice la palabra del Señor que esa piedra fue y le dio justo en medio de los ojos al filisteo. ¿Y saben qué pasó con el filisteo? Cayó a todo lo grande y todo lo gordo que era. Cayó en tierra derrotado. Aquel hombre que amenazaba, aquel hombre que insultaba, con una onda y una piedra, fue derrotado en ese día. La onda, la piedra, el bastón, todo eso son signos de la confianza que David tenía en Dios. Puso su causa en Dios. Porque dice el versículo 40, tomó su callado en la mano, escogió del torrente 5 cantos y los puso en su zurrón de pastor, en su morral, y con una onda en la mano se acercó al filisteo. Decía anteriormente, todos estos son signos, ¿verdad?, del poder de Dios en David.
Cómo David, ¿verdad? Con cosas ya que él tenía, que Dios le había dado para ser pastor, para enfrentar a los leones y los osos, como decía anteriormente, fue capaz de enfrentar a este filisteo. Y no solamente enfrentarlo, sino derrotarlo. Usted también, mi hermano y hermana. Nosotros también. Dios nos ha dado gracias. Tenemos la presencia del Espíritu Santo, sus dones, sus gracias, ¿verdad? Su fortaleza. Dios nos guía, Dios cuida de nosotros, Dios no nos abandona. Al igual que a David nos sostiene y nos protege y nos ayuda para que podamos enfrentar a estos enemigos nuestros, cualquiera que estos sean, y poder salir victoriosos. Si Dios está contigo, cuando vengan esos problemas, cuando vengan esas situaciones, en lugar de atemorizarnos, en lugar de afligirnos, volvámonos hacia Dios. Recordemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Escuchemos lo que Dios ha hecho en la vida de otros. Y enfrentemos esas situaciones con el poder de Dios. Con el poder de Dios. ¿No nos dijo el Señor que Él estaría con nosotros hasta el final de los tiempos? Enfrentarlo con el poder de Dios. Sabiendo de que Dios pelea nuestras batallas, que Él es nuestro campeón, que Él no nos va a soltar de su mano, que Él lo único que nos dice, no tengan miedo, yo estoy con ustedes. Eso mismo lo recordábamos en el programa pasado con Josafat, en 2 de Crónicas capítulo 20. Porque en un momento cuando Dios les habla al pueblo, antes de que vayan a enfrentarse a sus enemigos, ¿qué es lo que Dios le dice a Josafat y al pueblo? No tengan miedo, este pleito, esta guerra no es con ustedes, sino conmigo. Si Dios es nuestro campeón, nuestro Señor Jesucristo es nuestro campeón. Y Él camina con nosotros, como el buen pastor delante de nosotros. Y nos protege, y nos va a dar la fuerza, y nos va a dar la victoria sobre esas situaciones cualquiera que ellas sean. Las 5 piedras que tomó David para ir terminando en esta noche representan 5 actitudes que debemos de tener todos nosotros ante una situación, ante una mala noticia, ante una prueba. Lo primero es confiar en Dios. La primera piedra, confiar en Dios. Segunda de Timoteo capítulo 1:12 nos dice, porque yo sé bien en quién he puesto mi confianza. ¿Sabe qué le dijo David a Goliat? Versículo 45 le dice lo siguiente, dijo David al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Yahvé Sebaot, Dios de los ejércitos, a los que has desafiado. Palabra de Dios. ¿En nombre de quién iba? En nombre de Dios. Puso su confianza en Dios. Puso su confianza en Dios, y por eso cuando sacó esa piedrita que es esa fe en Dios, que es la suma de las otras 5, ¿verdad? La toma y la pone, ¿verdad? Y con fe la lanza. En el nombre de Dios vence a su enemigo, porque él sabía en quién había puesto su confianza. Igualmente nosotros, en estos momentos de prueba, en lugar de desesperarnos, en lugar de afligirnos, debemos confiar en Dios, volvernos a Dios. Segunda piedra, creer y creerle a Dios. Creerle y creer en Dios. El versículo 46 de 1 de Samuel, capítulo 17, dice lo siguiente. Le continuó diciendo David al filisteo, hoy mismo te entrega Yahvé en mis manos. Te voy a matar y te cortaré la cabeza y entregaré hoy mismo tu cadáver y los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, y sabrá toda la tierra que hay Dios para Israel. Bendito sea el Señor, amén, aleluya. Oh, bendito sea Dios. Sí, hermana, esto es actuar en el poder de Dios. Eso es actuar y es creerle a Dios. Hoy Dios te va a entregar. Hoy Dios me va a dar la solución a este problema. Hoy yo voy a ver la gloria de Dios en mi familia, en mi salud. Hoy en esta situación Dios va a manifestar su poder. Porque creo y confío en Dios. Me engrifo cuando veo esta palabra del Señor. Y me recuerda, ¿verdad?, que para Dios no hay nada imposible. Lucas 1:37. Para Dios no hay nada imposible. Tercera piedra es no temer, no tengamos miedo. Aunque nos venga a veces un poquito de desolación, como creemos y confiamos en Dios, no tengamos miedo ante esa situación, porque Dios está con nosotros. El versículo 41, 42, 43 y 44 del 1 de Samuel, versículo 17 dice, no lo voy a leer, dice que
El filisteo, cuando escuchó a David, se vino hacia David, se acercó a David, vino a donde estaba él, porque quería destruirlo. Igualmente, ¿verdad? Cuando estamos en esa lucha, el problema como que a veces se hace más gigante. No tengamos miedo, hermanos y hermanas. No tengamos miedo, ¿verdad? Como dice Juan 14:27, que no se turbe nuestro corazón. No tengamos miedo. ¿Por qué razón? Porque Dios está contigo, Dios camina contigo. Dios te sostendrá, confiamos en su providencia. Dios no nos abandona. Dios no abandonó a David cuando el león y el oso lo atacaron, mucho menos lo abandonó cuando vino el filisteo contra él. Igualmente tú y yo, confiando en él, no tengamos miedo. Caminemos firmemente hacia ese problema. Enfrentemos ese problema con el poder de Dios. Amén, aleluya. La piedra número 4 es precisamente esa. Enfrentar el problema, perseverar en el Señor. Dice 2 Corintios 6:4, sino que en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios, con mucha perseverancia en las aflicciones, en las privaciones y en las angustias. Con mucha perseveremos en Dios. No aflojemos nuestra oración. No dejemos de ir a misa, no dejemos de leer la palabra de Dios, no dejemos de meditar el Santo Rosario, no dejemos de hacer la coronilla de la Divina Misericordia. Por el contrario, redoblemos nuestras oraciones, poniendo todo en las manos de Dios. Enfrentamos esa situación. Y la piedra número 5, actuar en Dios. Actuar en Dios. Dice el versículo 49 de 1 de Samuel, el capítulo 17. David metió su mano en su zurrón, sacó de él una piedra y la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se clavó en su frente y cayó de bruces en tierra, y venció David al filisteo con la honda y la piedra. Hirió al filisteo y lo mató sin tener espada en su mano. Palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es como enfrentamos nuestros Goliaths. Los enfrentamos en el nombre de Dios, confiando, creyendo, no temiendo, enfrentando y actuando en el poder de Dios, sabiendo que para Dios no hay nada imposible. Hermano, yo te invito a que leas una vez más el capítulo 17 de 1 de Samuel, y si puedes volver a escuchar este programa, que lo hagas. Que cuando mires o tengas esos gigantes frente a ti, recuerdes las palabras de David. Hoy el Señor te va a entregar en mis manos. Hoy te voy a derrotar. Hoy Dios me va a mostrar la salida, la solución. Hoy voy a ver la gloria de Dios en mi vida, en mi familia, en mis hijos, en esta situación que estoy enfrentando. Hoy, no mañana, no, hoy. Proclamemos victoria en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Padre bueno, Padre de bondad, Padre de amor, queremos darte gracias en esta noche, porque a través de David, una vez más nos recuerda cómo es que nosotros debemos de enfrentar estos Goliaths. No dejarnos atemorizar por ellos, aunque a veces el corazón se tambalee. Volvernos a ti, confiar en ti, recordar que tú has estado con nosotros, que caminas con nosotros. Que no importa lo que venga contra nosotros, más grande, más poderoso eres tú, Señor, y nos dará la gracia, la fuerza para enfrentar esas situaciones. Aunque duren 40 días, aunque sea por un periodo largo, sabemos que estás con nosotros, que caminas con nosotros y que cuando menos lo esperemos, ese problema, Señor, ese problema, tú lo solucionarás. Esa enfermedad, tú la sanarás. Esta situación se resolverá, Jesús. Por eso nos volvemos a ti en esta noche. Por eso queremos poner todos nuestros gigantes, todos nuestros Goliaths en tus manos. Porque en tus manos, Señor, tú todo lo transformas. Bendito y alabado sea. Yo te ruego, Señor, en esta noche, que si hay algún padre, alguna madre que está afligido, debilitado ante una situación con su hijo, que tú le fortalezcas, Señor. Que a través de esta enseñanza, a través de las palabras de David, a través del ejemplo de David, recobre su confianza. Que le fortalezcas, que lo ayudes, que le sostengas, que le levantes. A todos aquellos que por una u otra razón, Señor, están angustiados, deprimidos, a todos aquellos que están ansiosos
por estas situaciones de la vida que enfrentan. Te ruego, Señor, que en esta noche derrames tu paz sobre ellos. Es como le dijiste a los apóstoles cuando después del día de tu resurrección te le apareciste en el cenáculo: la paz sea con ustedes, la paz sea con ustedes, la paz de Dios esté con todos y cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Que Dios les acompañe, que Dios les fortalezca, vuelva hacia Él, ¿verdad? Ponga todo en sus manos, confíe en Él, crea, confíe, no tenga miedo, actúe en Él y verá la gloria de Dios en su matrimonio, en su salud, en su familia, en esa situación. Por eso le alabamos y le bendecimos, le glorificamos y le damos gracias. Gracias, Señor Jesucristo. Bendito y adorado seas, bendito y glorificado seas. A ti la gloria, el honor, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Señor, yo sé que tú puedes sanarme. Que Dios les bendiga a todos. Y la Virgen Santísima y su esposo San José les protejan siempre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.